Buenas compañeros, aquí Dred. El día de hoy les voy a hablar sobre la sexta temporada de Boku no Hero Academia. Yo he hablado en pocas ocasiones sobre Boku no Hero Academia, no tanto porque no me gustase la serie, sino porque no llamaba mucho la atención con respecto a eso. Y ahora que estoy adquiriendo más seguidores, creo que podría decir que tengo más ánimos de hablar del tema, teniendo en cuenta que esta temporada es el momento más peak de Boku no Hero Academia como serie. Pero recuerden, les voy a recordar de que antes de comenzar, por favor suscríbanse y den like, ya que es una forma de agradecimiento a mí como creador de contenido. Así que, sin decir más, vamos a comenzar. Este video es muy especial porque pienso como dividirlo en dos partes. La primera parte se va a centrar más que todo en Endeavor y su entorno. La segunda parte se va a centrar más que todo en la parte de Deku. ¿Por qué lo voy a hacer de esta manera? Simplemente porque noté de que a partir de ese punto de la obra, los entornos de estos dos personajes son cruciales. Hay que admitir que la parte de Deku es la principal, pero es la que se va desarrollando, no digo lento, pero es la que se va desarrollando de a poco. Mientras que la de Endeavor, aunque podríamos llegarlo a considerar algo secundario, sinceramente es muy crucial para los acontecimientos en los cuales llevan a esta sociedad a este punto. Así que comencemos de por acá. Cuando yo estaba analizando todo este punto y mucho de lo que decían los fans con respecto al accionar de Dabi, que lo consideraban alguien llorón, sinceramente es como ignorar gran parte de que la culpa fue de Endeavor. Yo sé que a muchos fans les enamoran mucho los arcos de redención y cómo estos se van redimiendo conforme va pasando el tiempo, pero hay que admitir de que para redimirse tienes que haber hecho cosas malas. Y siendo así, tras analizar este punto, no puedo cuestionar a David de que su accionar esté completamente errado. Porque Endeavor como personaje a su principio es alguien que no veía a su familia como familia o como personas tan siquiera. Lo único que vio de su esposa Rei fue prácticamente una especie de mamá gallina que lo único que para servía era para darles la descendencia. Aunque no voy a negar de que al principio Endeavor no era tan obsesivo cuando tuvo su primer hijo, que viene siendo Toya. El problema es que Toya, aunque tenía la personalidad correcta y la motivación para ser el indicado sucesor para él y superar a All Might, su único inconveniente es que la genética de su hijo le jugó en contra. Tiene los poderes adecuados que tanto quería y todo eso, pero su cuerpo no era compatible con los poderes de fuego, por lo cual su hijo mayor no podía continuar con este entrenamiento porque a la final terminaría acabando con su propia vida. La parte mala es que a este punto Endeavor se enfrasca más en conseguir descendencia teniendo sus otros 3 hijos, hasta llegar al último, que era, por decirlo así, el resultado perfecto. La cosa es que Choto no tenía tanto esa personalidad y era un poco más tranquilo. Y bueno, ya a este punto Endeavor se degeneró tanto y se obsesionó tanto que prácticamente a este punto se ve bastante horrible, siendo honestos. Y no tanto culpar un poco a la madre Rei, sino que también ella a fin de cuentas terminaba viendo su labor como madre como una especie de oficio. O sea, en sí lo que era ser madre para ella era como una especie de trabajo, algo a lo que ella tenía que cumplir. Por lo cual tampoco es que diga que ella veía a sus hijos como hijos. Siendo así, ella también tenía una personalidad débil y no podía controlar a su hijo mayor. El problema de Dabi se centra únicamente al hecho de que quería cumplir las metas que le habían puesto a su padre. Sinceramente podemos decir que Dabi quería hacer sentir orgulloso a Endeavor en su totalidad. Sinceramente podemos decir que en esa particularidad Dabi era el hijo perfecto. Pero tras ver de que era desechado con sus otros hermanos y que ya su padre no se centraba en él y lo ignoraba, sinceramente decidió buscar las cosas por su cuenta, generando un odio y un gran resentimiento, por lo cual podemos llegar a decir frustración. Podemos decir que Dabi quería ser un héroe, pero no podía hacerlo por cuestiones fisiológicas, por lo cual lo llevó a una frustración el hecho de que no podía cumplir las expectativas de su padre, que tanto quería hacer poner orgulloso. Sí, podrán decir que era un llorón, y sí, no los voy a negar, pero tenía razón, porque aquí también fallan las dos figuras paternas que vienen siendo la madre y el padre. Ninguno de los dos le enseñó a su hijo tener o poder conseguir amor propio por otras maneras. Siendo así,
Endeavor nos deja en claro en los recuerdos de que siempre huyó de ese tipo de cosas. Nunca pudo enseñarle cosas emocionales a todos sus hijos y si, como ya dije, los veía todos como herramientas. Solo se centró únicamente en un exceso de disciplina, pensando el tipo de relación con ellos únicamente a través de prácticamente la seriedad. Bueno, con los otros no tuvo ningún tipo de relación. Con Shoto fue prácticamente un verdugo que lo forzaba a entrenar. No es de extrañar que lo único que le enseñó el lado positivo a Shoto de ser un héroe es All Might, al que tanto Endeavor quería superar. Lo irónico de todo esto es que es ese mismo rival que le enseña a Endeavor que todo lo que estaba haciendo estaba mal y todo se ve de una forma inconsciente. Cuando Endeavor ve a All Might en su estado más demacrado, es cuando se da cuenta el precio de lo que es conseguir tanto poder. Cuando Endeavor ve a All Might en ese estado, simplemente ve un reflejo de él mismo, pero no lo ve de forma externa, sino de forma interna. Es decir, Endeavor tenía toda su familia destrozada. Después de tantos maltratos a su esposa, psicológicos y luego físicos, ella con buenas razones terminó en un hospital psiquiátrico. Su tercer hijo lo odia y su cuarto hijo lo tolera, pero no significa que lo quiera todavía, siendo este último el único que trata de mantener la familia unida. Su segunda hija trata de mantener las cosas con calma, pero no es que tenga la fortaleza suficiente como para mantener tampoco la familia unida. Y su último hijo, por su culpa, por no haber tratado con él, terminó pereciendo entre comillas, cosa que a la final no fue lo que realmente pasó. En el caso de Davi, en vista de tanto rabia y tanta frustración, terminó destrozando las cosas. Siendo así, Abby transformó el aprecio que le tenía a su padre en un gran resentimiento. Y si este no obtendría el aprecio de su padre y la admiración de este, se encargarían de destruir todo lo que su padre estaba trabajando, generando así una especie psicótica de un complejo de Alejandro Magno, que es prácticamente destruir todo lo que hizo tu padre, siendo Davi convirtiéndose prácticamente en el archienemigo de Endeavor si lo vemos en un sentido de héroes y villanos. Y este trasfondo es muy interesante y siendo así no puedo ver a Endeavor como un personaje secundario más. En mi opinión sería como una especie de segundo protagonista dentro de la serie de Boku no Hero. Todo este entorno que engloba a toda la familia Todoroki es uno de los más interesantes trabajado Horikoshi como tal. Ahora vamos con el siguiente punto. El caso de Deku es sin duda el que engloba prácticamente la trama principal. Esta parte es prácticamente lo que cambia a Deku de ser un bonachón a ser alguien adecuado para lo que requiere la trama. Es decir, al principio de la obra vemos a Deku como un chico con sueños y esperanza. A medida que va pasando la obra, él va sintiendo lo que es la responsabilidad de tener este poder, va viendo las consecuencias que están haciendo todos los enemigos, ve cómo la reputación de los héroes, gracias a Davi, se va por los suelos. Todo el caos que crea Shigaraki. En este punto se ve que se requiere a un héroe adecuado para la situación. Siendo así, vemos como al final un gran número de criminales escapan de prisión y se convierte todo Japón en lo que sería, por decirlo así, ciudad gótica. Un país completamente anárquico en la cual solo abunda la disidencia. A este punto el personaje de Deku se convierte como una especie de Batman. Y no lo digo en broma, literalmente el Deku Seinen me recuerda mucho a Batman, tanto en imagen, pero de una forma, por decirlo así, más infantil entre comillas. Siendo así, me puse a analizar todos los poderes de Deku y todos los poderes de Deku hacen guiños a héroes oscuros de los cómics estadounidenses. Comenzando por el poder de los látigos negros, puede ser un guiño tanto a Spider-Man como a Venom. Más a este último porque en ocasiones las telarañas en algunas interpretaciones, cuando yo los veía cuando era niño, eran negras y no blancas. Sí, en cómics, por ejemplo Carnage lo hacía de esta manera, no utilizando telarañas, sino prácticamente estirando al simbionte, por decirlo de alguna manera. El otro punto viene siendo la niebla que saca Deku, y este poder recuerda mucho a la niebla, un héroe oscuro que sirvió de inspiración para Batman, casualmente. Era prácticamente un héroe que se escuchaba en las radios. Si quieren investiguen, sacaron una película de él y ya creo que muchos deberían conocerlo.
el sentido arácnido, bueno, todo lo que hace o engloba Deku, para que no me quede tan largo el video, hace guiños a muchos héroes oscuros. De hecho, el traje verde y el cubreboca que tiene recuerda mucho a The Darkness, un héroe oscuro, Image Comics en su momento. Y bueno, ya con eso sería. Ahora, ¿por qué se requiere un Deku así? Sinceramente es como dije, ya todo se ha vuelto como si fuese Ciudad Gótica, entonces se necesita un héroe completamente adecuado para la situación. Si el entorno es duro, ya no puede ser tan bonachón. Y la parte de Deku es muy buena en ese particular, ya que Deku deja de lado el ser tan amable para ser más duro. Aunque claro, no quita la esencia, no es que Deku se vuelva un loco que empieza a masacrar a sus villanos, no, para nada, pero sí se notan que está más decidido en la situación, gracias a todos los poderes que tiene. Prácticamente Deku se ha convertido en una especie de Batman y alguien completamente adecuado para este tipo de situaciones. Claro que le trae más problemas con respecto a sus compañeros y a All Might, teniendo en cuenta que ahora Deku se ha enfrascado únicamente en detener al mal en todas sus formas, demostrando ese carácter obsesivo que siempre ha tenido y mostrando prácticamente el lado oscuro de la rectitud. Cuando eres demasiado recto, no es muy distinto de verte como si fueses un villano, teniendo en cuenta que ya la imagen de Deku ya no es la de un héroe. Y estos son los puntos más interesantes que puedo decir. El manga todavía no ha terminado por el momento y si quieren que les haga más análisis de este tipo de cosas, me gustaría que me lo dijeran en los comentarios. Aquí me despido. No se lo olviden comentar, suscribirse, dar like, darle click a la campanita si quieren ver más de mi contenido, seguirme en Instagram y en Twitter. Aquí nos vemos.